¿Cómo puedes agradecerle a un Dios que lo tiene todo? Un Dios que tiene un cielo lleno de galaxias en su patio de atrás. Pienso que nuestros regalos baratos deben parecerle vulgares y de mal gusto. Pero pienso que Dios se tiene que inclinar demasiado en el Día de Acción de Gracias para escuchar nuestros agradecimientos, esperando que lo recordemos. Imagino que debe correr una lágrima en su mejilla cuando un niño le lleva un puñado de monedas y los deposita en el piso del cielo. Y pienso que tomará nuestros ramos de flores marchitas y los pondrá en el mejor florero celestial, ¿no te parece? Toma tu Biblia y mantente en sintonía. Era el año 1620. Europa estaba en problemas. Durante siglos la libertad de culto había sido atacada cruelmente por fuerzas tiránicas. La Inquisición española, la masacre de los hugonotes, la matanza de los valdenses, ahorcamientos, cacerías, palizas, destierros, todas esas cosas estaban frescas en la memoria. Todo era parte de una historia que aún no se había enfriado. Un grupo de toscos individualistas decididos a tener libertad se habían visto obligados a huir de Holanda en 1607 y 1608. Pero no estaban felices al ver a sus hijos creciendo en una tierra extraña. Y temían que si España reconquistaba Holanda, los horrores de la Inquisición caerían sobre ellos. Y en el año 1620 no había necesidad de pensar en escapar a otro planeta. Nadie pensaba que la colonización del espacio fuera la respuesta a sus problemas. Había un nuevo mundo esperándolos al otro lado del océano. Un mundo que no había sido tocado por las tiranías de Europa. Entonces aquel grupito se arrodilló con su pastor en la costa de un oscuro puerto holandés y se embarcaron en el Speedwell. Los llamamos peregrinos. Su destino, un nuevo mundo y una nueva vida. Se las habían arreglado para comprar un barco de 60 toneladas, pero estaba todo agujereado y tuvieron que abandonarlo en Inglaterra. Se subieron a otro barco más grande de 3 mástiles llamado Mayflower. Y cuando izaron las velas el 16 de septiembre había 51 peregrinos a bordo, hombres, mujeres y niños. Se llamaban a sí mismos santos. También a bordo había 50 que no eran peregrinos y ellos se llamaban extranjeros. No fue un viaje cómodo, porque el barco estaba sobrecargado y se molestaban entre todos. También había presiones psicológicas. Los marineros eran rudos, maldecían a los peregrinos, se burlaban de sus constantes oraciones. Y un marino amenazó con tirar a los enfermos a los tiburones y quedarse con sus posesiones. Pero resultó ser que ese marinero enfermó y murió en el mar. Los peregrinos habían pagado para llegar a Virginia, pero el Mayflower no se encaminó a Virginia. Quizás se debió a las advertencias de que los peregrinos no serían bien recibidos en ese lugar. La decisión de cambiar el curso de la nave generó una crisis real. Los extranjeros estaban tan enojados que el motín parecía inminente cuando el barco ancló en lo que ahora se conoce como el Provincetown en Cape Cod. Pero en medio de la crisis los peregrinos hicieron una sorprendente demostración de liderazgo. Persuadieron a la mayoría de los hombres de a bordo para que firmaran lo que se conoce como el Pacto del Mayflower. Y al firmar ese pacto, se comprometieron a formar parte de una entidad política civil y prometieron debida sumisión y obediencia a sus justas e igualitarias leyes. Entonces desembarcaron en las desoladas costas de Cape Cod. William Bradford, quien escribió sobre los primeros años de los peregrinos en el Nuevo Mundo, dice que ellos cayeron sobre sus rodillas y bendijeron al Dios del cielo porque los había traído a través de ese vasto y furioso océano. Lo más maravilloso es que el pequeño grupo había sido capaz de llevar ese viaje peligroso a su final. Bueno, en realidad los peregrinos
Pensaban que su experiencia era un paralelo de los israelitas cuando habían roto el yugo de la esclavitud de Egipto. Se consideraron a sí mismos como el nuevo Israel de Dios. Habían escapado de la opresión de los faraones de Europa. Habían cruzado el Mar Rojo del Atlántico, venciendo todas sus furias. Y ahora habían entrado en un desierto desconocido destinado por Dios para construir una nueva nación sobre la tierra. Y ese sentido de designación divina, esa convicción de que América había sido elegida por Dios para ser una luz para las naciones, fijó las características del concepto de este país y todavía no se ha perdido. En 1776, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, John Adams fueron encargados para diseñar el escudo oficial de la nueva nación. Y Franklin propuso que el escudo mostraría a Moisés levantando sus manos sobre el Mar Rojo, mientras los soldados y los carros egipcios eran engullidos por las aguas. Y propuso el siguiente lema: la rebelión contra los tiranos es la obediencia a Dios. Y Jefferson sugirió que el escudo mostrara una imagen de los israelitas en el desierto guiados por una nube de día y una columna de fuego por la noche. Finalmente, el escudo de los Estados Unidos, que fue adoptado en 1782, muestra el ojo de Dios sobre una pirámide egipcia con las palabras Anuit Queptis, que quiere decir: Él ha favorecido nuestro emprendimiento. Todavía podemos verlo en el lado verde de los dólares. Bien, era noviembre cuando los peregrinos tocaron tierra en Provincetown y era una mala época para llegar a una nueva tierra. Si hubieran podido navegar desde Inglaterra en mayo, como lo habían planeado, las cosas hubiesen sido mucho mejores. Pero ahora era demasiado tarde para sembrar y demasiado tarde para cosechar y demasiado tarde para almacenar alimentos. Decidieron establecerse en forma permanente en Plymouth, al otro lado de la bahía de Cape Cod. El 21 de diciembre comenzaron a cruzar Plymouth. 4 días más tarde, el día de Navidad, rechazaron celebrar lo que consideraban fiestas paganas y comenzaron a construir su colonia entre los bosques y el mar. Con sus manos callosas tuvieron que tallar con las uñas, casi literalmente, sus propios hogares en el desierto. Si el Mayflower hubiese regresado a Inglaterra de inmediato, la colonia no hubiera podido sobrevivir. Sin el refugio que les proporcionaba el barco, hubieran muerto muchos más. Incluso después de haberse asentado en tierra firme, la visión del barco en el puerto los hacía sentir más seguros. Sabían que si las cosas iban muy mal, podían embarcarse y salir de allí. El barco quedó hasta abril y a partir de entonces quedaron librados a su suerte. Contra lo que se podría pensar, el Mayflower no era un barco lento. Hizo el viaje de regreso a Inglaterra en 31 días. Y me han dicho que un velero del mismo tamaño difícilmente pudiera batir ese récord en la actualidad. Y cuando sus días en el mar acabaron, el Mayflower fue comprado por un cuáquero que usó las vigas originales para construir lo que se conoce como el granero Mayflower, una réplica del barco llamada Mayflower II o II. Se construyó en Inglaterra en 1956 y viajó a través del Atlántico como un obsequio de los libres para los libres. Y la llegada de este barco fue muy diferente a la llegada del primer Mayflower. El primero había llegado sin que lo anunciaran. El segundo navegaba lentamente, escoltado por un centenar de orgullosos veleros. El sonido de las olas y los barcos y los gritos de la multitud fue ahogado por el rugido de un helicóptero. Y cuando los peregrinos llegaron a las costas de Plymouth, ya era invierno. Y sería un invierno muy crudo. Casi la mitad de los peregrinos murieron. Pero con la ayuda de indígenas amables, los sobrevivientes construyeron poco a poco su asentamiento. Luego el verano trajo nuevas esperanzas. Y la cosecha de maíz generó tanto regocijo que el gobernador William Bradford decretó 3 días de fiesta. Las mujeres pasaron varios días preparándose para la celebración y los niños ayudaron haciendo girar las carnes para asarlas al despiedo. Los indios trajeron pavos o guajolotes salvajes y venados y los hombres de la colonia aportaron gansos, patos y pescado. Las mujeres
Sirvieron la carne y el pescado con pan de maíz, con nueces y crema fresca. Todos comieron a la intemperie en grandes mesas. No sabemos si las calabazas estuvieron incluidas en el menú de alguna forma, pero 2 años más tarde se comía tanta calabaza que las estrofas de una balada de la época decía así: en vez de guisos y budines y tartas y pasteles, nuestras calabazas y chirivías son las provisiones acostumbradas. Calabazas de mañana y calabazas al atardecer. Si no fuera por las calabazas, pronto íbamos a desaparecer. Bien, eso es todo lo que sabemos acerca del primer día de Acción de Gracias. Pero me pregunto si nosotros hemos vuelto a estar tan agradecidos como estos primeros peregrinos que llegaron a América. Ya no vivimos en un desierto. No hemos tenido que huir por nuestra fe. Y no nos hemos vuelto complacientes en nuestra fe. Hemos arado nuestra tierra, construimos rascacielos sobre ella, la contaminamos, la sembramos, la asfaltamos, la cubrimos con acero, cromo y neón. Nuestras cintas de concreto se extienden de costa a costa, de norte a sur, en una red de tránsito que está siempre en aumento. Tenemos nuestros grandes negocios y nuestros yates y nuestras casas para las vacaciones. Y tenemos jets y aviones que nos llevan a donde queramos ir. Y la mayoría hemos olvidado lo que significa realmente tener necesidad. Nuestra opulencia se interpone con la reflexión sobria. El apóstol Pablo planteó la pregunta directamente cuando dijo lo que aparece en 1 Corintios capítulo 4, versículo 7. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Cometemos el error de pensar que todo nos pertenece. Olvidamos que solo somos los cuidadores, que Dios es el verdadero dueño de todo lo que tenemos. Es lo que dice Salmo 50, 10 al 14. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es todo el mundo y su plenitud. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Un sacrificio de acción de gracias. Un simple agradecimiento desde el corazón. Pero es tan fácil de olvidar. Nos olvidamos con tanta facilidad de lo mucho que le debemos a Dios. El Dios que nos puso en este planeta, en esta tierra de comodidad y nos dio todo lo que tenemos. Y eso no es todo. Cuando nos metimos en problemas y fuimos sentenciados a muerte, permitió que su propio Hijo descendiera aquí y muriera en nuestro lugar. Entonces puede ser en un momento como en el Día de Acción de Gracias que tomamos conciencia y queremos hacer algo al respecto. Pero pregunto, ¿qué puedes darle a Dios si ya lo tiene todo? Hay una tienda en Texas que anuncia sus artículos inusuales para la persona que lo tiene todo. Y anuncia así jets, yates, el arca de Noé, una expedición arqueológica, etc. Ahora, ¿cómo podemos mostrarle nuestro agradecimiento a Dios? Aunque pudiéramos regalarle un nuevo sol con su sistema planetario completo, ¿qué sería para quien puede llamar los mundos a la existencia por docenas cuando le plazca? Aunque pudiéramos regalarle una galaxia, él ya tiene billones. Debe haber una manera mejor. Simón de Betania era uno de los pocos fariseos que se había relacionado abiertamente con Jesús. Creía que era un gran maestro. Tenía la esperanza de que se convirtiera en el Mesías, pero no lo había aceptado como su Salvador. Jesús había sanado a Simón de la lepra y Simón quería mostrarle su gratitud. Por eso dispuso un banquete en su honor. Fue toda una ocasión. Bueno, allí estaba Lázaro, que había sido resucitado después de estar muerto por 4 días. Faltaban solo 6 días para la Pascua. Multitud de viajeros estaban en camino a Jerusalén y muchos se detenían en Betania. Algunos querían ver a Jesús, otros querían ver a Lázaro. El entusiasmo estaba creciendo entre el pueblo. ¿Lázaro acompañaría a Jesús hasta Jerusalén? ¿Jesús sería coronado rey en la Pascua? Pero ante sus enemigos las cosas eran diferentes. Jesús había levantado a un hombre de entre los muertos y no se podía negar. No tenían forma de detenerlo.
Estaban perdiendo popularidad con la gente. Debían hacer algo. Habían decidido que Jesús debía morir y también Lázaro. Ellos no creían en la resurrección. Imagínate entonces el banquete en la casa de Simón. Jesús está a la mesa con Simón de un lado y Lázaro del otro. Marta es quien los sirve, pero María escucha embelesada cada palabra que sale de los labios de Jesús. ¿Cómo podría agradecerle todo lo que había recibido? La había perdonado de sus pecados y sus pecados habían sido muchos. La había levantado de su desesperación 7 veces y la había puesto en el camino correcto nuevamente. Y ahora había resucitado a su querido hermano. ¿Cómo podía agradecerle por todo eso? Había escuchado a Jesús cuando decía que su muerte se acercaba y se había entristecido profundamente. Con gran sacrificio había comprado una caja o un recipiente de alabastro con ungüento aromático, muy costoso, con la intención de ungir su cuerpo para la sepultura cuando llegara el momento. Pero ahora escuchó que pronto Jesús sería coronado como rey y quería ser la primera en honrarlo. Entonces, cuando los invitados se sentaron a la mesa, se deslizó suavemente junto al grupo con su recipiente de alabastro. Rompió ese frasco y derramó su contenido sobre la cabeza y los pies de Jesús. Entonces, arrodillándose, humedeció los pies con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Quería que su acto pasara inadvertido para los demás invitados, pero fue imposible. De inmediato la habitación se llenó con la fragancia y en un instante se dio cuenta de que había generado una confusión. Judas aparentó tener gran indignación. ¿Por qué no se había vendido el perfume para darle el dinero a los pobres? No es que estuviera muy interesado en los pobres, solo quería llenar el dinero de la bolsa con la que tenía el hábito de ayudarse a sí mismo. Los discípulos no eran como Judas, amaban a Jesús. Pero el acto de María también les pareció un gran desperdicio. Qué diferente que sería solo unos pocos días después, cuando perdieran a Jesús. Entonces sentirían que no había regalo suficientemente bueno o costoso para hacerle a su Señor. María lo percibió. Tuvo miedo de que también su hermana la reprochara. ¿Y si tampoco Jesús la entendía? Estaba a punto de desaparecer, pero Jesús la entendió. Y vio que estaba avergonzada y angustiada. Y levantando su voz por encima del murmullo de las críticas, dijo lo que está registrado en San Marcos capítulo 14, versículos 6 y 9. Dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando querráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¿Sabes? María no esperó para derramar su perfume sobre el cuerpo muerto de Jesús, cuando la fragancia solo hubiera servido para perfumar la tumba. En vez de ello, le prodigó su regalo al Jesús vivo. Y cuando tuvo que atravesar la noche de su gran prueba, Jesús llevó consigo el recuerdo de aquel fragante regalo. ¿Sabes algo? No puedo recordar el relato de que alguien haya hecho un regalo a Jesús, exceptuando el de María y los regalos de los 3 sabios cuando era un bebé y no tenía noción de los mismos. ¿No crees que a menudo debe de haberse sentido triste, dando tanto de sí a los demás constantemente, pero recibiendo tan pocas demostraciones de gratitud de quienes amaba tanto? El regalo de María puede haber sido extravagante. ¿Por qué un frasco entero cuando hubiera alcanzado con un poquito? María no lo entendía. El Espíritu Santo la estaba guiando. Su regalo era como el sacrificio que Jesús estaba a punto de hacer. El regalo de Jesús, su muerte en el Calvario, sería el regalo más extravagante de todas las épocas. Yo diría unas cataratas de amor virtiendo sobre la humanidad. Sería suficiente para alcanzar a todas las almas de la tierra. No estaría limitado solamente a los que habrían de aceptar.
Nadie podrá decir jamás que Dios hubiera podido hacer más. Hubo suficiente y de sobra. Por eso me pregunto, ¿cómo te lo has preguntado tú también? Y lo han hecho millones de personas. ¿Cómo puedo hacer para agradecerle? Algunos han ido a los confines de la tierra por amor a Él. Muchos prefirieron convertirse en mártires antes que traicionarlo. Hombres y mujeres que fueron perdonados han ideado 1000 maneras de expresar su profundo agradecimiento. El Día de los Mártires no está en el pasado. Su valor es igualado por muchos héroes anónimos de nuestra generación. En millares de corazones el Señor reconoce hoy un amor y una dedicación como la de María, porque incontables hombres y mujeres, jóvenes y niños, están entregándolo todo a su Señor, todo lo que son, todo lo que tienen, en el altar del sacrificio. Algunos colocan sus regalos, grandes y pequeños, en las manos del programa de Escrito Está y dicen, lleven el mensaje tan rápido como puedan a todos los que les sea posible. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Pero en mi caso, yo creo que tú sientes lo mismo que yo. Siempre me pregunto, ¿cómo podré agradecerle? Acompáñame en oración. Maravilloso Señor, perdona nuestra insensibilidad, nuestra egoísta falsa de gratitud por los innumerables dones que constantemente nos otorgas. La vida, la salud, la familia, los amigos, el alimento, el vestido y todas las cosas adicionales. Hasta los que sentimos que tenemos poco, tenemos mucho por lo cual estar agradecidos. El mayor de todos los dones es que podemos regocijarnos con el perdón de los pecados. Que en este día de acción de gracias podamos detenernos a considerar y expresar tangiblemente el agradecimiento que tanto merece nuestro Salvador y Señor. Acepta nuestro humilde regalo y que pueda traer gozo al corazón de los corazones. Lo pedimos en tu nombre. Amén. De mí sin ti, Maestro, ¿dónde se refugiaría mi corazón? Y en las tristes noches de dolor, ¿quién escucharía mi clamor? ¿Quién daría consuelo a mi alma con su voz? Tú, Señor, llegaste y me llenaste de paz y no imagino vivir sin ti. Te has vuelto tú mi respirar. Te necesito aquí, me ahoga mi debilidad. Si no te tengo, te alabaré, pues yo no sé vivir sin ti. De mí sin ti, Maestro, no sabría lo que fui ni dónde voy. ¿Quién me sostendría al luchar? ¿Quién me volvería a levantar? ¿Quién daría esperanza a mi alma con su voz? Llegaste
Dios cuida y sostiene todo lo que creó. El que sustenta a los innumerables mundos diseminados por la inmensidad, también tiene cuidado del gorrioncillo que entona sin temor su humilde canto. Cuando los hombres van a su trabajo o están orando, cuando descansan o se levantan por la mañana, cuando el rico se sacia en el palacio o cuando el pobre se reúne con sus hijos alrededor de su escasa mesa, el Padre Celestial vigila tiernamente a todos. No se derrama lágrima sin que Él lo note. No hay sonrisa que pase para Él inadvertida. Bien, amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Seamos agradecidos todo el tiempo. Hay muchas razones por las cuales agradecer, pero sobre todo por la salvación tan grande y completa ofrecida por Jesús en la cruz del Calvario. Te invito a continuar estudiando acerca de su amor. Visítanos en nuestro sitio de internet escritoestá.tv, donde podrás obtener una variedad de estudios bíblicos. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.